Bien, como nuestro primer invitado no pudo conectarse y como teníamos programado al ingeniero Carlos Rabascal, vamos a adelantar un poco esta entrevista, a quien le vamos a dar justamente la bienvenida a esta hora de la mañana al ingeniero Carlos Rabascal. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a Ecuador en Directo. Muchas gracias, Jaime. Un gusto estar acá de forma presencial. En algún momento, en alguna de las entrevistas que me hiciste en el pasado, te decía y te felicitaba por el crecimiento que ha tenido Ecuador en Directo, porque fui testigo de ese ¿Cómo empezamos? Surgir, de ese crecimiento, de ese inicio, y ahora veo pues que han crecido de forma consolidada, que es un medio que se sostiene en el tiempo, y sobre todo con una práctica de periodismo serio, de un periodismo responsable, que independientemente de los pensamientos y de los principios ideológicos que cada medio pueda tener, lo haces con independencia, lo haces sin militar en un partido, sino que lo hacen con un objetivo, la construcción de un pensamiento en la ciudadanía. Y eso es importante, porque lo que más le falta a la sociedad ecuatoriana es esa reflexión, conciencia social y ciudadana. Así es, muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Carlos, pasemos, antes de entrar al tema al cual habíamos convocado, me gustaría escuchar su criterio, porque justamente el día de hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos, y justo hoy se ha dado un fallo en Londres, donde prácticamente hay posibilidades de que Julian Assange sea extraditado a los Estados Unidos y tendría que enfrentar una pena de 170 años. ¿Qué significa esto de lo que ha pasado justamente en este día? Bueno, lo leí hoy día en las noticias antes de comenzar mi agenda de medios, y la verdad que me genera mucho dolor y mucho dolor de alma, porque lo que está pasando con Julian Assange no es otra cosa que el reflejo de las asimetrías existentes en el mundo entero. Es decir, los poderosos siempre, cuando se sienten afectados, tratan de desaparecerte. Esto es un atentado contra la libertad de un ser humano. Es un atentado contra la libertad de expresión, que aquí en el Ecuador tanto se ha defendido, ¿no? Pero cuando la libertad de expresión no les conviene, porque existe una evidencia, una crítica que los pone en la palestra, entonces simplemente se trata de desaparecer aquel que en el ejercicio de su libertad de expresión pone el dedo en la llaga. Yo rechazo esa decisión del Reino Unido en querer, pretender extraditar hacia los Estados Unidos a quien puso el dedo en la llaga, a quien le mostró al mundo que los países supuestamente desarrollados tienen sus pecados que atentan contra los derechos humanos. Gracias, Carlos, por respondernos esta pregunta. Ahora sí vamos al otro tema. Oiga, y veo que en la lista de invitados yo era el último, el tercero. Pero se cambió. O sea, ¿eso significa que los últimos seremos los primeros? Bien, Carlos, me gustaría ahora sí entrar con el tema al cual lo habíamos convocado para este diálogo. 6 meses ya se cumplieron hace un poco más de 10 días del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo analizar estos primeros 6 meses de este gobierno, Carlos? 6 meses erráticos, salvo el programa de vacunación. El programa de vacunación fue un programa que se lo llevó a cabo con eficiencia, con eficacia, con oportunidad. Y eso hay que reconocerlo, porque no se trata de criticar por criticar, también hay que resaltar lo positivo, lo bueno. Y en ese sentido, el gobierno nacional realizó un muy buen trabajo en el tema del programa de vacunación, y por eso yo he felicitado públicamente al vicepresidente Borrero, quien estuvo a cargo del programa de vacunación, independientemente que hacia el público mantenga un perfil bajo en este tema. Pero ya fuera del programa de vacunación,
el gobierno nacional durante estos ya casi 7 meses ha cometido un error tremendo. Y el error tremendo es que se enfoca en un solo tema cuando tiene que gestionar una serie de temas que tienen incidencia en la economía y en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y me refiero a la economía. La economía es una herramienta y un instrumento para poder lograr el desarrollo social. Se enfocó tanto en el programa de vacunación que no entendió que el programa de vacunación, si bien es consecuencia y se deriva de la necesidad de combatir la pandemia, que es una crisis sanitaria mundial, no solamente afectaba la salud, los temas sanitarios, sino que tenía incidencia en la economía del país, del mundo entero. Pero a la economía hay que entenderla como la economía de las personas, como la economía de las familias. Y no hizo nada durante esa primera fase para poder recuperar la economía de las familias ecuatorianas. Y ha invertido su tiempo en una reforma tributaria que también refleja su visión fiscalista recaudatoria. Porque ellos creen que la reactivación económica pasa por la recaudación de impuestos, cuando la reactivación económica parte y debe partir de la reactivación productiva con incentivos para el consumo, para que los ecuatorianos y ecuatorianas y las empresas puedan comprar bienes y servicios en la economía. ¿Y por qué digo esto? Porque el gobierno nacional, ¿en qué se ha enfocado? Se ha enfocado en recaudar para disminuir el déficit fiscal que ellos llaman. Es decir, eso refleja la visión de un banquero. Ellos ven a la economía de forma aritmética. Ellos ven a la economía como una especie de estados de ingresos y egresos, o si se quiere hablar financieramente y contablemente, un estado de pérdidas y ganancias. Cuando el Estado que representa a la gente, en este caso 17 millones de ecuatorianos, debe entender a la economía con rostro de la humanidad, con rostro de la sociedad. Social. Correcto. Porque el Estado tiene que garantizar derechos de la salud, de la educación, del trabajo, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no ha pasado. Entonces, esta reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley y que no entendemos ni llegamos a comprender el por qué pasó por el Ministerio de la Ley cuando era muy fácil votar por el archivo y no abstenerse, ¿qué efectos tiene en la economía de ustedes, quienes me están viendo y escuchando? Tiene efectos catastróficos, porque esta reforma tributaria es la forma perfecta para el desastre. ¿Y por qué digo esto? Porque esta reforma tributaria lo que hace es extraerle, quitarle recursos a los presupuestos de las familias ecuatorianas. Y he traído estos ejemplos para que lo podamos dimensionar. Comencemos por la base. Una familia que tiene ingresos de $24,000 al año, que esto significa $2,000 mensuales, antes pagaba $39 de impuesto a la renta. Hoy, con esta ley que ya está vigente, va a pagar $307. Lo que equivale... Eso es mensual. No, esto es anual. Lo que equivale, el impuesto a la renta es anual, lo que equivale a un incremento de 680%. Un incremento de 680%. Y mira tú las incoherencias. Dicen, pero solamente va a pagar $307 al año. Pero cuando hay que revisar el salario básico, ahí sí se fijan en el porcentaje, ¿no? Y dicen, no, hay que calcularlo en base a la inflación. Una familia que tiene ingresos por $3,000 mensuales, $36,000 al año, que pagaba $939 al año,
con esta ley va a pagar $2.824. Es decir, tiene un incremento de 200%. Ujú. Una familia que tiene $4.000 mensuales, que significa $48.000 al año, pagaba $2.738. Hoy va a pagar $5.543, lo que significa un incremento de 102%. Esto significa que le estás quitando recursos, le estás quitando dinero a un sector que tiene de la población Y que económicamente ese dinero activa. sirve para reactivar la economía. No sirve para reactivar la economía. Y ya voy a explicar por qué. Le estás quitando dinero. No, yo hablo en el sentido contrario, de que ese dinero Gracias. seguramente sirve para el consumo y que reactiva la economía Pero por para favor, la gente. claro, le estás quitando la posibilidad. Porque, a ver, si yo te quito de tu presupuesto, te quito $500 mensuales, que es el caso de la familia de $48.000 al año, ¿qué te estoy quitando? Te estoy quitando a lo mejor lo que tú tenías destinado para pagar el dividendo hipotecario de tu casa. Ujú. O te estoy quitando a lo mejor el recurso que tú tenías previsto para pagar la cuota mensual de tu vehículo. O te estoy quitando a lo mejor el recurso que estaba destinado dentro del presupuesto para pagar la educación de tu hijo o de tus hijos en una escuela privada. O te estoy quitando a lo mejor los recursos financieros, económicos y monetarios que tú tenías destinados en tu presupuesto para pagar un seguro de salud privado. Entonces te estoy quitando liquidez, te estoy quitando la posibilidad de que ese dinero tú lo puedas utilizar para la compra de bienes y servicios. Ese consumo activa la producción y cuando hay más consumo, la producción se incrementa, el empleo se incrementa y la inversión se incrementa. Pero cuando tú retiras plata de la economía, que significa extraerle la plata que tiene el presupuesto Jaime de la Cruz, ¿qué estoy haciendo? Vas a dejar de consumir Por supuesto. ese equivalente. Entonces la producción, que es la oferta, se ajusta a los nuevos niveles de producción. Y como ya no vas a vender lo que estabas vendiendo como sector productivo, ajusta su estructura de costo. ¿Y saben cómo ajustan la estructura de costo del sector productivo? Reduciendo talento humano, reduciendo personal. Agrava la crisis. Además, No se soluciona. Incluso los lo empresarios agrava. están en contra de esto. Lo agrava. Los propios empresarios están Pero en ¿cómo contra. no va a estar en contra? Pues, si le ponen un impuesto como contribución especial al patrimonio, cuando no se reconoce que venimos de una recesión producto de una pandemia. Ya en el 2019 ya teníamos problemas antes de la pandemia. La pandemia lo agrava. Claro. Entonces, el Ecuador está haciendo algo distinto de lo que se está haciendo en el mundo. En el mundo los gobiernos inyectan recursos a la economía. Aquí se saca recursos de la Y economía. se la pone a la Reserva Monetaria Internacional. Pero claro, entonces, por ejemplo, tú dices, ¿cuál es la realidad del país? A ver, hoy veo a la ministra de Salud y a los representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que dicen que van a resolver el problema de medicamentos. ¿Y qué? Recién se dieron cuenta a los 7 meses. ¿De qué nos sirve tener 8.000 millones de dólares en la reserva si no hay medicamentos ni insumos para atender la salud de nuestro pueblo? Es una gran verdad lo que usted dice. Ingeniero, en este panel también me acompaña Adriana Rivera, que también tiene inquietudes para usted. Adriana. Muy buenos días, ingeniero Carlos Rabascal, le saluda Adriana Rivera. Un gusto poderlo tener con nosotros aquí en nuestro programa de los especialistas. Estimado Carlos, mi pregunta va sobre los últimos sucesos en la Asamblea acerca de los Pandora Papers y aparte también lo del archivo de Contraloría sobre este mismo tema que involucra al presidente Guillermo Lasso. Cuéntenos, ¿qué cree que le depara a este tema de corrupción? ¿Quedará impune? ¿Ya nadie hablará de esto y se olvidarán de las cuentas en el exterior que según las investigaciones de varios periodistas de otros países, el actual presidente tiene ese dinero fuera del país? Buenos días, Adriana, gracias por la invitación y gracias por esta entrevista. A ver, lo que ha pasado con el tema de los Pandora Papers en relación a las resoluciones últimas de la Asamblea Nacional Legislativa y del accionar de la Contraloría General del Estado, ¿qué refleja?
que el Ecuador vive una democracia limitada, una democracia débil y una justicia selectiva. Eso es lo que estamos viviendo. Que la Contraloría haya archivado, haya dicho que ya no va más el proceso de investigación, en un comunicado escueto, porque ahí no hubo investigación. Y digo que refleja una democracia limitada, porque es obvio que en el Ecuador no existe la voluntad y la decisión de investigar como en otros países. ¿Cuál es el problema de rendir cuentas? La pregunta que nos tenemos que hacer es si el presidente Lasso violentó el pacto ético proveniente de la consulta popular del 2017. El propio presidente Lasso, en un sinnúmero de ocasiones, ha reconocido tener patrimonio en empresas offshore, paraísos fiscales. Y eso está prohibido para un candidato de elección popular y más aún para funcionarios públicos y alguien que fue electo en un proceso democrático. Y el mayor de los daños a la democracia que puede existir es que la palabra presidencial, la credibilidad presidencial se desvalorice. Y hoy estamos viendo que si le preguntamos a la mayoría del Ecuador, me refiero a su gente, al presidente Lasso no le creen que no tenga recursos en paraísos fiscales. Y lo hecho por la Asamblea Nacional es una vergüenza. Porque lo que resolvió la Asamblea Nacional es exhortar al presidente Lasso que asista a la Asamblea Nacional para exponer y responder las inquietudes de los asambleístas. Yo recuerdo, Adriana, que la Asamblea es un poder autónomo e independiente del Estado ecuatoriano. Y como tal debió actuar, no decir, por favor, presidente Lasso, venga, le suplico que asista a la Asamblea Nacional para que usted exponga su posición, su verdad. No. Eso refleja que las distintas organizaciones políticas dentro de la Asamblea Nacional están cooptadas, no todas, pero la mayoría están cooptadas por el gobierno nacional. Y esa ha sido la práctica y la costumbre en la vida supuestamente democrática del Ecuador. Yo rechazo el actuar de la Asamblea Nacional. Yo rechazo la posición del presidente Lasso en no asistir a la Asamblea y de no transparentar este tema. Porque él debería ser el más interesado en esto. Y debería ser el más interesado en esto porque él hoy es el presidente de la República. Y si el presidente de la República manda mensajes equívocos, ¿qué hace? Atenta contra la democracia y atenta contra el país, a la interna, es decir, dentro del país, y a la externa, en la comunidad internacional. ¿Por qué en otros países los gobernantes que están involucrados en el tema de los Pandora Papers, que además responde a una investigación de periodistas y medios internacionales, ¿por qué están siendo investigados? ¿Por qué se les ha abierto procesos? Pero esto debemos entenderlo, que es la continuidad de los famosos INA Papers, porque tiene la misma lógica: esconder, no investigar, no juzgar. Y no se está diciendo aquí que si violenta el derecho o de la presunción de la inocencia. Lo que se está diciendo aquí, lo que estoy diciendo y que soy enfático en esto, es que se inicie un debido proceso donde se permita a los investigadores, a las autoridades de control, a la propia Asamblea Nacional, que tiene la obligación de fiscalizar a los sujetos políticos, de que en ese debido proceso comprobar si el presidente Lasso ha violentado el pacto ético. Pero la Contraloría General del Estado actuó apresuradamente, con una agilidad y una eficiencia tremenda. Ojalá que así como archiva este caso con esa agilidad y esa rapidez, también archive los casos
de todas esas presunciones de responsabilidad que emite a una serie de funcionarios que sin culpa alguna les hace gastar en abogados, les quita la paz y la tranquilidad a sus familias y los pone y los etiqueta como responsables administrativos y penales. Aquí hay, lamentablemente, Adriana, una justicia selectiva. Así es, estimado Carlos, y es realmente lamentable y vergonzoso que el presidente esté involucrado en actos de corrupción y aún más que las entidades públicas cubran de manera tan descarada estos actos de corrupción del presidente de la República. Ingeniero Carlos, cambiando un poquito el tema, sabemos que usted está liderando el denominado Frente Nacional Progresista. Expónganos un poquito acerca de este frente. El Frente Nacional Progresista responde a una necesidad de constituirse en una alternativa no electoral, sino en términos de modelos de desarrollo, con base en una propuesta. ¿Qué estamos viviendo hoy en día en el Ecuador? Estamos viviendo la vigencia de un modelo económico, corporativo, empresarial de cierto sector, ni siquiera de todo el sector empresarial, que coopta poder y que coopta recursos, riqueza en el Ecuador. Eso es lo que estamos viviendo. Esta reforma tributaria lo refleja así. ¿Y nosotros qué representamos? Un modelo de una economía social, un modelo de una sociedad de bienestar, que es el progresismo, el ser humano por encima del capital, que permite a partir de esa visión establecer un modelo de desarrollo social redistributivo, donde lo que queremos tener como objetivo es sacar a la gente de la pobreza en un proceso, evidentemente, construir una gran clase media y que el Estado entienda que su accionar y su gestión se tiene que sustentar en los principios de la justicia social. ¿Y qué son los principios de la justicia social? Es que usted, Adriana, Jaime, que está aquí a mi lado, ¿verdad?, y el gran pueblo ecuatoriano tengan la oportunidad real de acceder a derechos que son fundamentales y establecidos en la Carta Magna, en la Constitución de la República. Es decir, derecho a la salud, que tiene que ver con el derecho a la vida. Derecho a la educación, que tiene que ver con el principio de equidad. Como decía Simón Bolívar, el camino hacia la equidad es la educación. El derecho al trabajo. Más aún, cuando 7 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa viven entre la informalidad y la vulnerabilidad. El derecho a la vivienda, más aún, cuando hay déficit habitacional. El derecho a la seguridad. El derecho a los desarrollos locales y territoriales. Por eso, en este nuevo progresismo que yo predico y practico, hablo de la necesidad de construir equidad territorial a partir de los desarrollos locales y territoriales. Y este Frente Progresista ha ido avanzando. Este Frente Nacional del Nuevo Progresismo está llamando la atención a muchas organizaciones y movimientos sociales y ciudadanos, y también movimientos de derecho. De hecho, ya está Centro Democrático, ya está Surgente, ya está el Movimiento Positivo en Santo Domingo de los Áchilas, y el día sábado a las 16 horas aquí en la ciudad de Guayaquil, se incorporan 12 movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas al Frente Nacional de este nuevo progresismo. Y así vamos avanzando en el recorrido de los territorios de la patria ecuatoriana para que se incorporen muchas más organizaciones, muchos más movimientos, a efectos de que este Frente Nacional del Nuevo Progresismo encuentre coincidencias y causas comunes. ¿A partir de qué? De la construcción desde la ciudadanía, para darle sentido social a la política, de un verdadero plan de desarrollo progresista ajustados a las realidades del país ahora. Pero nosotros no podemos pretender encruzarnos de brazos para ver cómo se descarta y se excluye a los pobres de la patria, cómo se destruye a la clase media y cómo se abandona a los 221 cantones y 24 provincias, cuando ni siquiera les transfieren los recursos y las asignaciones que por ley les corresponde.
Ingeniero Rabascal, me gustaría conocer el tema si usted va a seguir trabajando con la gente de RC o en este momento se ha dedicado más al tema de hacer el trabajo del Frente Progresista. Yo estoy dedicado de lleno a la construcción del Frente Nacional Progresista. Uno de los principales problemas... La relación con el expresidente Correa, ¿cómo está? A ver, Rafael es mi amigo de la infancia, mi amigo de la vida. Yo separo la amistad de la política. Jaime, entre amigos y entre familia, podemos tener discrepancias en determinados puntos, pero tenemos una misma visión, tenemos un mismo objetivo. ¿Usted conversa con él? Últimamente no he conversado con él, pero en algún momento dado, así como me estoy reuniendo con distintos actores y sectores políticos, en algún momento nos reuniremos. Pero hay mucho tiempo todavía. Y aspiro, anhelo y espero que este Frente Nacional Progresista recoja a toda esa tendencia de principios de vida que es el progresismo. Correcto. Me voy a saltar un tema ya para ir cerrando este diálogo, ingeniero Rabascal. ¿Qué criterio tiene usted sobre la posible venta del Banco del Pacífico? Usted como una persona que conoce el tema de administración, y me gustaría escucharle a ver qué opina el ex candidato a la vicepresidencia de Centro Democrático. Que más responde a intereses particulares y que por eso se pretende vender el Banco del Pacífico. A ver, reflexionemos sobre el Banco del Pacífico. Si bien el Banco del Pacífico es propiedad en este momento del Estado ecuatoriano, producto del feriado bancario, porque así llega el Banco del Pacífico al Estado, recordemos esto. El Estado tuvo que salvarlo. Así es decir, y cuando dices el Estado tuvo que salvarlo, significa el Estado puso plata. Así es. Ya, puso dinero. Pero yo me pregunto, ¿con qué dineros opera el Banco del Pacífico hoy en día? ¿Opera con dineros del presupuesto del Estado? ¿U opera con dinero del público? ¿Del público? Opera con dinero del público. Del público. Del público. Y parte de la utilidad que ha venido teniendo el banco. Ya voy al tema de la utilidad. Opera con el dinero del público. ¿Un banco qué hace? Capta recursos del público, del sector privado, fundamentalmente, y coloca esos dineros que capta vía crédito. Entonces el Banco del Pacífico es un instrumento, debería ser un instrumento estratégico para regular el mercado financiero. Todos vamos a coincidir, porque seguramente todos han sacado un crédito en un banco que los costos financieros son altos. El Banco del Pacífico puede disminuir un poco las tasas de interés para regular el mercado en términos de competencia. Y eso obliga a la competencia, al resto de los bancos, también a bajar el costo financiero. Que yo lo proponía en la campaña adicionalmente, cuando fui candidato a la vicepresidencia de la República, que a través de la Junta Regulatoria de Finanzas, del sistema monetario, ¿verdad?, disminuir las tasas de interés. Entonces, el Banco del Pacífico tiene que tener el rol de intervenir en el mercado para tener un efecto de disminuir la tasa de interés. Por otro lado, trabaja con recursos privados, que es la captación de los recursos de los ciudadanos y ciudadanas. Pero hay un tercer elemento. ¿Es una unidad productiva o no es una unidad productiva? Claro que es una unidad productiva. Directa e indirecta. Directa porque genera utilidades. E indirecta porque ayuda a financiar proyectos de producción. El Banco del Pacífico genera utilidades de 92 millones de dólares. Es decir, no tiene nada que ver con el presupuesto del Estado. ¿Por qué se quiere vender algo que genera utilidad? Ahora dicen algunos expertos en economía que el Estado no está para tener banco, para generar utilidades, y es por eso que se pretende vender el Banco del Pacífico. Eso lo dijo aquí el economista Alberto Dajic. Y el presidente de la República ahora, sobre pretexto de que van a combatir la desnutrición infantil. ¿Y cuánto cuesta la desnutrición infantil? ¿Acaso no acaban de aprobar una reforma tributaria que dicen ellos van a recaudar 1.900 millones de dólares? Entonces financien, pues, obviamente, el programa de lucha contra la desnutrición infantil con cargo
a los programas de protección social que tienen que ser financiados por el Estado ecuatoriano, con cargo al presupuesto. Pero no me vengan a decir que quieren vender el Banco del Pacífico para financiar aquello. Que nos transparenten las cosas. ¿En cuánto lo van a vender? Si un activo, cuando tú lo vendes... Menos de 700 millones de dólares, me parece. Ya, y si das 92 millones de dólares anuales. En 8 años recuperas el dinero y te queda prácticamente ese capital. Beneficio-costo. Que es preferible mantener el banco que actúe como ente regulador del mercado y que adicionalmente te genera utilidades y volverlo a parar y fortalecer como antes, en vez de crear un ambiente de deterioro del banco para justificar la venta. Ingeniero, ¿no será justamente por eso es que quieren venderlo, porque no quieren tener un banco del Estado que de alguna manera sea la piedra del zapato de los otros bancos y tengan los otros ya la oportunidad de regular las tasas de interés como ellos quieren? Coincido contigo. Aquí hay algo oscuro. El Banco del Pacífico no se debe vender. Ingeniero Rabascal, quiero agradecerle por haber venido a este espacio y justamente esta vez de manera presencial. Y personalísimo. Así como dijo el CNE en algún momento.